Hola, hoy y a lo largo de los siguientes videos vamos a hablar de un tema extenso, de algo que me han estado pidiendo algunas personas. Y bueno, aquí se los traigo, porque muchas veces imaginamos con otras versiones nuestras, pero es demasiado loco. Y como la vida también es demasiado loca, hoy vamos a ver cómo el multiverso y los universos paralelos podrían ser posibles. Los universos alternativos nos permiten explorar el mundo del qué pasaría si y sus sabrosas e intrigantes posibilidades. En los cómics podemos ver muchos ejemplos de historias alternativas, desde un Superman comunista o un Superman loco, un Batman nazi, un Spider-Man que no sea Peter Parker, un Capitán América nazi y otras muchas historias más. Y a lo largo de la historia, desde las sociedades más antiguas, la gente siempre ha creído en planos de existencia, hogares de los espíritus y los dioses. La Iglesia Católica, por ejemplo, cree en el cielo, en el purgatorio y en el infierno, y los budistas creen en el nirvana y los diferentes estados de conciencia, por ejemplo. Pero los universos paralelos pertenecen a la imaginación o tienen alguna base en la física moderna. Y la idea de los universos paralelos se ha convertido desde hace poco en uno de los temas más acalorantes discutidos en la física teórica. Hay varios universos paralelos que nos obligan a reconsiderar lo que entendemos por real, pues lo que está en juego en estos debates sobre los universos paralelos no es nada más y nada menos que el significado de la propia realidad. Y hay al menos 3 tipos de universos paralelos que se discuten con intensidad en la literatura científica. El primero es el hiperespacio o las dimensiones más altas, el segundo es el multiverso y el tercero son los universos paralelos cuánticos. Y hoy precisamente vamos a hablar del hiperespacio. ¿Pero qué es el hiperespacio? Pues el hiperespacio no es más que un espacio de 4 dimensiones espaciales. El espacio que vivimos, por ejemplo, es un espacio de 3 dimensiones. Pero sigamos con el video. El universo paralelo, que ha sido objeto del más largo debate histórico, es un universo de dimensiones más altas. El hecho de que vivamos en un universo de 3 dimensiones, longitud, anchura y altura, es de sentido común, e independientemente cómo veamos un objeto en el espacio, todas las posiciones pueden describirse con estas 3 coordenadas. De hecho, con estos 3 números podemos localizar cualquier objeto en nuestro universo, desde la punta de nuestra nariz, qué bonita es mi nariz, hasta la más lejana de las galaxias. Y una cuarta dimensión parece violar el sentido común. Si dejamos que un humo llene un cuarto, no vamos a ver que este humo desaparezca en otra dimensión, así de la nada. Y en ninguna parte de nuestro universo los objetos desaparecen o se fugan a otro universo. No pasa. Esto significa que cualquier dimensión más alta, si es que existen, deben tener un tamaño menor al átomo, deben ser muy pequeñas. De hecho, 3 son las dimensiones que forman también la geometría griega. Aristóteles escribió en su ensayo sobre el cielo que la línea tiene magnitud de una dirección, el plano tiene magnitud en 2 direcciones y el sólido tiene en 3 direcciones. Más allá de estas no hay otra magnitud, porque las 3 lo son todo. En el 150 después de Cristo, Ptolomeo de Alejandría ofreció la primera demostración de que las dimensiones más altas eran imposibles. En su ensayo sobre la distancia razonaba que tracemos 3 líneas mutuamente perpendiculares entre sí, como la esquina de una habitación, más o menos. Evidentemente, decía, no puede dibujarse una cuarta línea perpendicular a las otras 3 y por ello la cuarta dimensión debe ser imposible. Y durante 2000 años, cualquier matemático que se atreviera a hablar de la cuarta dimensión se arriesgaba a ser ridiculizado. En el siglo XIX, Gauss, el príncipe de las matemáticas, mi corazón, desarrolló una buena parte de las matemáticas de la cuarta dimensión, aunque no llegó nunca a publicarlo por miedo a las reacciones que podría causar. Pero en privado, Gauss realizó experimentos para poner a prueba si la geometría tridimensional describía realmente el universo. Y después de varios experimentos concluyó que si había desviaciones dentro de la geometría griega, estas desviaciones debían ser tan pequeñas que no podían detectarse a simple vista. Pero Gauss dejó a su estudiante Bernard Riemann la tarea de desarrollar las matemáticas fundamentales de las dimensiones más altas. De un plumazo, en una conferencia en 1854, Riemann derrocó 2000 años de geometría griega y estableció las matemáticas clásicas de las dimensiones curvas más altas que a día de hoy todavía utilizamos. Una vez que el notable descubrimiento de Riemann se divulgó por toda Europa a finales del siglo XIX, la cuarta dimensión causó sensación entre varios artistas. Un ejemplo claro es el cubismo de Picasso, que se inspiró en parte en la cuarta dimensión,
sus cuadros de mujeres con ojos que apuntan hacia adelante y la nariz que apunta hacia un lado, es un intento de visualizar una perspectiva tetradimensional. Pero históricamente la cuarta dimensión ha sido considerada una curiosidad más entre los científicos. Nunca se ha encontrado una prueba de las dimensiones más altas, pero todo esto empezó a cambiar en 1919 cuando el físico Theodore Kaluza escribió un artículo donde sugería la presencia de dimensiones más altas. Kaluza partía de la relatividad general de Einstein, pero la situaba en 5 dimensiones, una dimensión de tiempo y 4 dimensiones de espacio. Y los físicos se refieren a la cuarta dimensión espacial como la quinta dimensión. Y si la quinta dimensión se hacía más y más pequeña, las ecuaciones se desdoblaban en 2 partes. Una parte describía la teoría de la relatividad de Einstein y la otra parte describía la teoría de la luz de Maxwell. What the fuck? Y esta revelación era sorprendente. Quizás el secreto de la luz se hallaba en la quinta dimensión. Hasta el mismo Einstein quedó sorprendido por esta solución, que parecía ofrecer una elegante unificación entre la luz y la gravedad. Y durante años los físicos se preguntaron si la luz viaja en una onda, ¿qué es lo que ondula? La luz puede atravesar miles de millones de años luz de espacio vacío, pero el espacio vacío es un vacío, privado de cualquier material. Entonces, ¿qué ondula en el vacío? Con la teoría de Kaluza teníamos una respuesta concreta para responder a este problema. La luz hace ondulaciones en la quinta dimensión. Las ecuaciones de Maxwell, que describen de forma precisa todas las propiedades de la luz, emergen simplemente como ecuaciones de onda que viajan en una quinta dimensión. Kaluza también daba la respuesta de dónde estaba la quinta dimensión, puesto que no vemos pruebas de esta quinta dimensión, pues debe estar fuertemente enrollada de no ser observada. Imaginemos que enrollamos una hoja de papel. A cierta distancia no vamos a ver una hoja bidimensional, ni siquiera un pequeño cilindro, sino vamos a ver una línea unidimensional mientras más lejos esté. No puedo ir más lejos porque tengo una pared a menos de medio metro de mi espalda. Sigamos. Al principio el artículo de Kaluza causó sensación, pero en los años siguientes se plantearon objeciones a la teoría. ¿Cuál era el tamaño de la quinta dimensión? ¿Cómo se enrollaba la quinta dimensión? Fueron preguntas que no podían encontrar respuesta. Y con respecto a la luz, ahora sabemos que la luz no interacciona con el espacio. La luz es una onda transversal y no es una onda mecánica como el sonido, por lo que la luz no necesita de un medio para propagarse. Y todo llegó con una teoría sorprendentemente nueva. Y estamos hablando de la teoría de cuerdas. Pero para eso tenemos que irnos unos años antes de llegar a esta teoría. En los años 80, los físicos se estaban ahogando en un mar de partículas subatómicas. Cada vez que se rompía un átomo con los potentes aceleradores de partículas, encontrábamos que salían expulsados montones de nuevas partículas. Era tan frustrante que Oppenheimer declaró que el Nobel de Física debería ser para un físico que no descubra partículas esos años. Y tras décadas de un arduo trabajo, esta ensalada de partículas pudo ordenarse y dar paso al modelo estándar. Miles de millones de dólares, el sudor de miles de ingenieros y físicos y 20 premios Nobel han sido necesarios para ensamblar pieza a pieza el modelo estándar. Es una teoría realmente notable que parece encajar con todos los datos experimentales concernientes a las partículas subatómicas. Pero pese a sus éxitos experimentales, el modelo estándar sufre de un serio defecto. Contiene 19 parámetros libres, 36 quarks y antiquarks, 3 copias exactas y redundantes de partículas subatómicas y numerosas partículas subatómicas con nombres extraños, tales como neutrinos tau, gluones Young-Mills, bosones Higgs, bosones W y partículas Z, ya sabes, nombres súper raros, pero no tan raros como el nombre del hijo de Elon Musk. Ese nombre es súper raro. Pero aún en el modelo estándar no se menciona a la gravedad, algo que parecía difícil creer que la naturaleza en su nivel más fundamental y supremo pudiera ser tan caprichosa y tan desalineada. La poca elegancia del modelo estándar obligó a los físicos a reanalizar todas sus hipótesis sobre la naturaleza. Algo realmente iba mal. Pero tenemos que entender que uno de los logros más importantes del siglo pasado fue resumir toda la física fundamental en 2 grandes teorías, la teoría cuántica y la teoría de la relatividad de Einstein. Juntas representan una suma total de conocimiento físico en su nivel más fundamental. La primera teoría, la teoría cuántica, describe el mundo de lo pequeño, el mundo de lo cuántico, donde todo está regido por la probabilidad y el azar. La segunda teoría describe el mundo de lo grande, el Big Bang, agujeros negros, galaxias, pero este mundo es determinista. Y ambas teorías son
diferentes en todo. Usan diferentes matemáticas, usan diferentes hipótesis, usan diferentes imágenes físicas. Todo es diferente. Es como si la naturaleza tuviera dos manos y ninguna de estas manos supiera lo que hace la otra. Y además cualquier intento por unificar las dos teorías ha llevado a respuestas absurdas. Y durante medio siglo, cualquier físico que trataba de unificar la teoría cuántica y la relatividad general se encontraba con que la teoría le explotaba en la cara, dando respuestas infinitas que carecen de sentido. Y todo esto cambió con la llegada de la teoría de cuerdas, que postulaba que el electrón y otras partículas subatómicas no son otra cosa más que diferentes vibraciones de la cuerda, que actúan como un instrumento de cuerdas, obviamente. Como cuando tocas la guitarra, más o menos. Si golpeamos una de estas cuerdas, va a vibrar de formas diferentes, como una guitarra, y cada nota corresponde a una partícula subatómica diferente. De esta manera, la teoría de cuerdas explica los centenares de partículas que se han descubierto hasta ahora en los aceleradores de partículas. De hecho, la teoría de Einstein emerge como una de las vibraciones más bajas de la cuerda. ¡Pum! Incluso la teoría de cuerdas ha sido aclamada como una teoría del todo, la legendaria teoría que eludió a Einstein durante sus últimos años de vida. Einstein buscaba una teoría única y global que resumiera todas las leyes de la física, una teoría que le permitiera leer la mente de Dios. Pero la extraña característica de la teoría de cuerdas es que solo pueden vibrar en unas dimensiones concretas de espacio-tiempo, solo pueden vibrar en 10 dimensiones. Y si tratamos de crear una teoría de cuerdas en otras dimensiones, la teoría se nos viene abajo matemáticamente, lo cual no es un buen indicador. Y recientemente los físicos han dedicado serias reflexiones para demostrar o refutar la existencia de dimensiones más altas, o cualquiera de las 10 dimensiones que habla la teoría de cuerdas. Y quizás la manera más simple de demostrar la existencia de estas dimensiones sería, tal vez, encontrar desviaciones con respecto a la ley de la gravedad de Newton. En el colegio aprendemos que la gravedad de la Tierra disminuye con el cuadrado de la distancia de separación, pero esto se debe a que vivimos en un mundo tridimensional. Pero si el universo tuviera 4 dimensiones espaciales, la gravedad debería disminuir con el cubo de la distancia de separación. Y si el universo tuviera n dimensiones espaciales, entonces la gravedad debería disminuir con la potencia de n-1. Cada vez que nos alejamos. Y la famosa ley de la inversa del cuadrado de Newton ha sido comprobada con gran precisión a distancias astronómicas, y es por eso que podemos enviar sondas espaciales que lleguen a Saturno con una precisión increíble. Pero hasta hace poco, la ley de la inversa del cuadrado de Newton no había sido puesta a prueba en pequeñas distancias en el laboratorio. Y el primer experimento para poner a prueba la ley de la inversa de los cuadrados a pequeñas distancias se realizó en la Universidad de Colorado en 2003, con resultados negativos, porque aparentemente no hay un universo paralelo, no hay otras dimensiones. Pero este resultado negativo solo ha estimulado el apetito de otros físicos que esperan repetir y que están repitiendo este experimento con más precisión aún. Si bien el hiperespacio y las dimensiones más altas son posibles en el papel, en los cálculos, tal vez aún tenemos que esperar un poco más de tiempo para que podamos demostrar su existencia, ya que el universo abstracto de las matemáticas todo es perfecto y muchas de las cosas no demostradas como estos universos alternos o agujeros de gusano son posibles. Al pasarlo al mundo físico no es tanto así, es mucho más complicado. Y tal vez la teoría de cuerdas en un futuro termina coronándose como la reina de las teorías, no lo sé. Aún falta mucho para trabajar, aún falta mucho para hacer y aún falta mucho para descubrir. Y antes de terminar no puedo no recomendarles Hiperespacio de Michio Kaku, que ha servido como un poco de la base para este video. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que existen las dimensiones más altas? ¿Crees que algún día serán verdades demostradas o meramente curiosidades físicas? ¿Qué me puedes decir del multiverso? Puedes dejar tus respuestas acá abajo en los comentarios. Y si te ha gustado el video, no te olvides darle like, suscribirte, compartirlo con todos y con tus versiones alternas también. Y nada, no te olvides tomar agua y nos vemos en el siguiente video. Adiós.